Estamos en el ejercicio número 7 de operaciones con funciones. Bien, aquí nos pide encontrar f más g, f menos g, f por g y f entre g. Y aquí tenemos las funciones, ¿no? Ya saben que lo más importante es encontrar la intersección de los dominios, porque ya estas operaciones prácticamente son la misma. Entonces vamos a ver eso. Observando aquí. Aquí tal vez hay una variación con respecto a los ejercicios anteriores, donde nos dicen que esto debe ser valor absoluto de x menos 1. Entonces, sería mejor si es que quitáramos el valor absoluto. Para eso, nosotros podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Sabemos que x es menor o igual a 1. Debo acotar a la función x menos 1. Entonces restamos 1 a ambos lados, ¿no? Sería x menos 1 menor o igual que 0. Entonces, si es que x menos 1 es menor o igual que 0, significa que el valor absoluto de x menos 1 va a ser igual a ¿quién? Como es negativo, hay que cambiarle de signo. Sería menos x menos 1. Y esto sería simplemente 1 menos x. Entonces, si nosotros redefinimos a la función, entonces esta función f de x quedaría escrito así, ¿no? F de x es igual x al cuadrado cuando x es mayor que 1 y vamos a tener este valor 1 menos x para el caso de que x sea menor o igual a 1. Como hemos estado viendo en los ejercicios anteriores, esto para nosotros sería nuestra función f1, esta sería la función f2, este sería g1 y este sería g2. Empecemos entonces a buscar las intersecciones. Dominio de f1 intersectado con el dominio de g1. A ver, veamos. ¿Cuál sería el dominio de f1? Ahí está. Es desde 1 hasta el infinito. Desde el 1 hasta el infinito, intersectado con el dominio de g1, que sería desde menos 1, cerrado hasta el infinito. Intersectando estos dos intervalos, nos va a quedar que sería desde 1 hasta el infinito, ¿no? Bien, entonces eso significa que existe la función f1 más g1, que debería ser f1, ya saben que es x al cuadrado, más g1, que sería la raíz cuadrada de x más 1. Listo. Entonces ya tenemos esa primera combinación de funciones. Ahora la siguiente. Dominio de f1 intersectado con el dominio de g2. Dominio de f1 sería desde 1 hasta el infinito, intersectado con el dominio de g2. El dominio de g2 debería ser desde menos infinito hasta menos 1, y eso estaría, bueno, en este caso abierto, ¿no? Abierto debería ser. A ver, intersectamos entonces estos dominios y no va a haber intersección. Así es que no existiría la función f1 más g2. Bien, siguiente. Dominio de f2 intersectado con el dominio de g1. Dominio de f2 sería desde menos infinito hasta el 1 intersectado con el dominio de g1. G1 tendría un dominio de esta forma, desde menos 1 hasta el infinito. Aquí sí vamos a tener dominio y eso sería desde menos 1 hasta 1. Entonces, si es que existen los valores de x, existirá también f2 más g1. f2. f2 es 1 menos x. 1 menos x. Más g1. g1 es la raíz cuadrada de x más 1. Siguiente operación. Dominio de f2 intersectado con el dominio de g2. Dominio de f2 sería desde menos infinito hasta 1, intersectado con el dominio de g2, que debería ser desde menos infinito hasta menos 1. Listo. Entonces, esto tendría también una intersección, ¿no? ¿O no habría intersección? Por supuesto, sería desde menos infinito hasta el valor de menos 1. Esto significa que tendríamos también f2 más g2. f2 sería 1 menos x más g2, que debería ser x al cuadrado menos 1. Listo. Con esta información ya podemos calcular
f1 más f, f más g. A ver, por aquí nomás. Pongamos esta función aquí. F más g. F más g tendríamos estas funciones, ¿no? A ver, la suma de estos sería x al cuadrado más raíz de x más 1. Esto cuando x pertenece al intervalo desde 1 hasta el infinito. Siguiente, tendríamos que sumar estos dos. Fácil, 1 menos x más raíz de x más 1. Esto cuando x pertenece al intervalo desde menos 1 hasta 1. Siguiente, debemos sumar estos dos y ordenando, ¿no? X al cuadrado menos x, nomás sería esto, para x que pertenece al intervalo desde menos infinito hasta menos 1. Ya está. Y eso sería, a ver, si quisiéramos calcular f entre g, ¿quién sería esto? A ver, calculemos. F entre g, aquí tenemos f entre g, entonces sería x al cuadrado sobre la raíz cuadrada de x más 1. Pero esto ¿cuándo dice? Cuando x pertenece al intervalo desde 1 hasta el infinito. Siguiente operación de división. 1 menos x entre la raíz cuadrada de x más 1. Pero aquí x pertenece al intervalo, dice, desde menos 1, mira, menos 1 está cerrado, quiere decir que sí pertenece, pero si es que menos 1 está aquí, menos 1 más 1 sería 0, raíz cuadrada de 0, 0, denominador 0. Eso indica que aquí ya no vamos a considerar el menos 1 como cerrado, sino abierto nada más. Menos 1 hasta 1, listo. Siguiente operación sería este, ¿no? 1 menos x entre x al cuadrado menos 1. ¿Pero esto cuándo? Cuando x pertenece al intervalo desde menos infinito hasta menos 1. Este valor se haría indeterminado siempre y cuando tengamos el valor de 1 o menos 1. Como no están esos valores en este intervalo, así es que esta función f entre g quedaría escrito de esta manera. En el siguiente vídeo vamos a ver el ejercicio número 8.